Ministerios Internacionales Comunidad Quirios presenta Predicaciones Dominicales, un espacio de enseñanza y crecimiento en la vida cristiana actual, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con ustedes, el pastor Víctor Loaiza. Quisiera continuar sobre lo que estábamos compartiendo el domingo pasado. Estamos hablando, el título fue, cuando la iglesia pierde su sabor. Quisimos ponerle un título así basado en Mateo 5:13, donde dice que vosotros sois la sal de la tierra. Es una metáfora, es un lenguaje metafórico, pero detrás de la metáfora el Señor estaba transmitiendo un mensaje utilizando la sal, la sal que usted usa en su casa, que no puede faltar, ¿verdad? Hay gente que se siente muy bien sirviendo su almuerzo, pero cuando se prueba, y ahí no hay sabor, no sabe a nada. ¿Por qué? De ahí alguien diría, se le olvidó la sal. Y la sal justamente es lo que le ha sentido a la comida para saborearla. Sin sal no se saborea. Aunque también dijimos, mucha sal es prohibida para muchos en su salud. Abuso de la sal no es bueno. Pero entonces quizás poca sal, algo de sal tiene que haber para que dé sabor. Entonces, Jesús está hablándole a sus discípulos en un momento donde el Señor habló muchas veces de diferentes temas. Y luego el evangelista Mateo lo que hace es tomar muchas enseñanzas de Jesús que dio en diferentes tiempos, en los 3 años de ministerio, y él los recopila y los escribe en su edición, llámese el Evangelio. Entonces el Sermón del Monte es una colección de enseñanzas de Jesús que dio en diferentes tiempos, y Mateo le pone en título el Sermón del Monte. Pero no fue un solo sermón de Jesús, sino que fueron abstractos, pedacitos de diferentes enseñanzas, y lo recopiló en lo que hoy conocemos en su Biblia, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, llamado el Sermón del Monte. Y entonces, después de que el Señor comienza a hablar de las bienaventuranzas, acerca de cosas no muy codiciables de la gente, pero lo pone como fundamento en su enseñanza. Después de decir eso, él es donde viene en su Biblia el versículo 13 de Mateo 5, donde dice, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, toda la tierra puede tener todo, pero si ustedes no están, no pasa nada. Escuche, es como si toda la tierra fuera la comida, por decirlo así, todos los habitantes del mundo, y voy a decirlo así, el sistema del mundo, un sistema sin Dios que hay en el mundo. Y por eso hace 8 días enfatizamos un poquitito sobre la palabra mundo en algunos textos bíblicos, y cuando decimos que Dios dice que no améis al mundo, Él está hablando de un concepto, porque si usted lee Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y luego nos encontramos en Primera de Juan, que Él dice que no amemos al mundo. Bueno, ¿cómo es la cosa? O sea, es como usted, decídase, o lo amamos o no. ¿Entiende? El contexto, el texto es lo que nos ayuda
a saber qué es lo que Jesús está diciendo. Entonces, Jesús amó al mundo, Dios amó al mundo y tomó una decisión por el mundo. Y luego Juan, su apóstol, su discípulo, en su epístola dice: hijitos míos, no améis al mundo. Entonces estuvimos hablando sobre esta idea. Entonces tenemos, hace 8 días en la pantalla, pero algunos de ustedes no estuvieron hace 8 días, entonces ahí está el concepto de mundo. La palabra griega es cosmos, se traduce en español así como mundo, y los significados van a depender del contexto de lo que dice el texto bíblico donde aparezca la palabra mundo cuando leemos la Biblia. Pero en resumen, el mundo al cual por lo menos yo estoy refiriéndome hace 8 días y hoy es a ese mundo es la esfera de la sociedad humana. La sociedad humana es toda la raza humana que habita en la tierra, que reúne todas las fuerzas operativas que se oponen a la voluntad de Dios. O sea, todo el sistema del mundo que se opone a Dios. Y se opone a Dios conspirando contra su reino en la historia, en toda la historia, no es un asunto de ahora. Hablamos el domingo pasado sobre el origen, después del pecado de Adán, viene capítulo 4, el pecado de Caín matando a Abel, y como Caín se aleja completamente de Dios y comienza a crear un sistema, una civilización donde involucra un sistema sin Dios. Y ese sistema ha permanecido en toda la historia hasta el día de hoy. Y el progreso espiritual del ser humano es una oposición. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que todo este sistema del mundo, hay alguien detrás gobernándolo, y no es Dios, sino Satanás gobernando el sistema. Son los hombres tomando decisiones, sí, pero hay una maldad detrás que los lleva hacia esa maldad contra Dios. Y entonces podemos decir que es la suma total, las influencias que emanan de los seres humanos y de las cosas que están a su alrededor y que atraen esto para alejarse de Dios. Ahora, escuchen bien, mis hermanos, es inevitable que el sistema del mundo de alguna manera esté buscando cómo infiltrarse en nuestras vidas. Es inevitable. Nadie puede decir: a mí el sistema del mundo no me atrae. No se puede. Está ahí vigente, llamando la atención, predicándose, por decirlo así. Grandes hombres ilustres en la historia, tomados en cuenta, aplaudidos, pertenecientes al sistema del mundo, han tomado autoridad, por decirlo así, leyes también, y se oponen contra Dios. Entonces la iglesia vive en medio de ese mundo, y que algunos quisieran huir de ese mundo, pero es imposible. En esta mañana yo quisiera una vez más enfatizar acerca de lo que Jesús quiso enseñar, tomando la sal como el elemento para dar una enseñanza espiritual. Ese es el punto, que el Señor utilizó medios para darnos una enseñanza espiritual. Y entonces, la palabra en Mateo capítulo 5 y versículo 13 es nuestro texto otra vez para enfatizar lo que estamos diciendo. La otra cosa que quise presentar es: nosotros, la iglesia, usted y yo, somos la sal de la tierra, número 1, en cuanto a la misión. O sea, la iglesia tiene una misión. Usted, hermano, sí, usted tiene una misión que cumplir, si eres hijo de Dios. Número 2, hay un servicio que usted tiene que cumplir, o cumplimos nosotros. Y número 3, hay un compromiso. O sea, en otra palabra, para ser sal de la tierra, la iglesia podrá hacerlo si cumple su misión. Mis hermanos, si usted solo se goza de su salvación, y hablemoslo así, un poco egoísta, donde usted dice: es la salvación, no me interesa a nadie más, no hemos entendido entonces, y eso es lo que vamos a considerar. La otra cosa es que no se puede
vivir sin servir a Dios. Se sirve a Dios dentro de las posibilidades de una iglesia, servimos en la comunidad, en una familia, servimos en una sociedad, donde quiera que estemos, estamos sirviendo a Dios con nuestra conducta, con nuestro trabajo, con las cosas que hacemos en la sociedad. Estamos sirviendo a Dios en la sociedad. Y eso tiene que darse si somos sal de la tierra. Y lo otro es que tiene que haber un compromiso. Y si no hay compromiso, entonces no se cumple ni la misión, por supuesto, ni el servicio. Compromiso nos hace hacerlo. Hermanos, todo el mundo en que vivimos está degradándose cada día más. Hay una degradación en la sociedad. Y esa sociedad va rumbo a lo que se produce una anarquía, producto de lo mismo. Hay un deterioro completamente en el mundo en que vivimos. Y volviendo al concepto de la sal, por lo cual Jesús quería enfatizar, es que, por ejemplo, en el tiempos antiguos la sal era muy costosa. Yo sé que hoy, pues, quizás cuando usted va a Palí, una de las cosas más baratas que usted compra para su diario es la sal. Es muy barato, ¿no? Cuando usted va y compra sal. Aunque hayan tipos de sal, hay algunas muy caras, por cierto, porque contienen algunas cosas o no contienen algunas cosas. Pero en tiempos antiguos era muy costosa. Y tenemos que irnos a la época de Jesús, no en nuestro contexto porque ha variado mucho, pero en los tiempos bíblicos la sal era muy costosa. Y además a mucha gente en aquella época antigua se les pagaba con sal. Por cierto, salarium, de ahí viene la palabra salario. Entonces se les pagaba con un poco de sal. Era tan valiosa la sal que se recibía el salario a través de esto. Y viene la palabra salario de la palabra sal. Y justamente era el valor que tenían en su tiempo. Entonces, cuando leemos a la Biblia, tenemos que pensar en ese periodo de ese valor tan importante, tan dominante, por decirlo así, que para entender el texto bíblico de lo que Jesús está hablando. Y siempre, la sal siempre ha cumplido las dos funciones fundamentales. Y era, número uno, ya lo dije, y usted lo sabe, las mamás, es para darle gusto, por supuesto, a las comidas. Pero también era para preservar, escuche bien, la descomposición de la carne. Así se preservaba. Hay lugares, por ejemplo, cuando uno va alrededor del lago de Nicaragua, por ejemplo, bueno, en Perú ocurre mucho en los ríos. Usted va a encontrarse en los techos de las casas llena de pescados abiertos con pura sal para que se seque. Se consume mucho pescado seco. Bueno, lo que usted y yo a veces consumimos que se llama, ¿cómo? ¿Perdón? Bacalao. Entonces, que usted sabe que el bacalao usted tiene que lavarlo muchas veces porque es mucho contenido de sal, pero es lo que lo preserva, lo ha preservado por mucho tiempo. Escuche bien. Entonces, Jesús está hablando de una preservación también. O sea, un cristiano tiene que preservarse. Un cristiano tiene que resistir a todo esto. Es parte del lenguaje de Jesús. En su Biblia, si gusta ir al libro Levítico, capítulo 2, versículo del 8 al 13. Leo para ustedes, seguramente va a aparecer en la pantalla. Pero es un detalle importante, por eso lo menciono. Dios habló a su pueblo a través de las leyes levíticas. Dice, cuando traigas al Señor la ofrenda de cereal, hecha de estas cosas será presentada al sacerdote y él la llevará al altar. En el versículo 9 dice, y el sacerdote tomará de la ofrenda de cereal su porción como memorial y la quemará sobre el altar como ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor.
Y luego dice el versículo 10, y el resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Ahora bien, el versículo 11 dice algo interesante. Ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis al Señor será hecha con levadura. Y claro, usted y yo nos preguntamos hoy, ¿qué? ¿Levadura? Y las mamás que hay aquí, o las hermanas que están aquí, o un joven si lo hacen, cuando hacen pan, en pan, la levadura que le hace la masa, la infla, ¿no? La infla, la masa. Y como con poritos, ¿no? Entonces, la masa se infló. En el lenguaje bíblico, la levadura significa en la Biblia hipocresía. Y entonces cuando venía alguien a celebrar a traer una ofrenda, que no llevara levadura es que no fuera algo dedicado a Dios en hipocresía. Tenía que ser verdadero. Tenía que ser algo que Dios se sintiera bien, por así decirlo. Y Dios muchas veces no se sentía bien con su pueblo, porque sus cantos eran pura levadura, con hipocresía. Los sacrificios eran pura levadura. Todo lo que hacía, Dios dice, estoy cansado de sus cantos, estoy cansado de sus solemnidades, porque era pura hipocresía nada más. No había nada verdadero. Entonces Dios dice, cuando me traigan una ofrenda a mí, la van a traer sin levadura, entendamos el lenguaje. Y dice, porque no quemaréis ninguna levadura, ni ninguna miel. Oiga la palabra miel, la gente que endulza las cosas, ¿no? La gente que endulza las cosas y no las llama por su nombre. Ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Entonces dice, como ofrenda de primicias las ofreceréis al Señor, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. Pero no ascenderán. Cuando Caín trajo su ofrenda, Abel trajo su ofrenda y dice que subió con olor grato hacia Dios. Cuando Caín trajo su ofrenda dice que no subió como aroma grato. Sí subió, pero no tenía nada agradable delante de Dios. Entonces dice el versículo 3, además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal. O sea, el significado de la sal, para que la sal del pacto de tu Dios, aquí aparece sal del pacto de tu Dios, no falte de tu ofrenda de cereal con todas tus ofrendas. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. En el lenguaje aquí es justamente está hablando de lealtad hacia Dios. Sal, la sal también significa lealtad en las escrituras. Gente leal al Señor, era lo que Dios estaba diciendo. La levadura otra vez, insinceridad, hipocresía, era la realidad de lo que había. Pablo en su carta a los Corintios, eso es una iglesia llena de levadura, porque la iglesia se hacía creer que estaban bien. Pablo dice, ustedes no les falta ningún don, ustedes se creen espirituales, pero dice Pablo, no, ustedes son carnales. Ustedes creen que están bien, pero no están bien. Por eso Pablo los amonesta en 1 Corintios capítulo 5, por ejemplo, del versículo 6 en adelante. Era una iglesia que tenía levadura, había mucha hipocresía en la iglesia de Corinto. Tenía la apariencia, pero no era real en cuanto a la espiritualidad. La verdadera moral, no había una verdadera moral, había una moral terrible entre ellos. Era la apariencia nada más. Hermanos, la iglesia no puede ser apariencia. La iglesia es más que tocar una pandereta, que tocar un instrumento, es más que levantar manos y cantarle al Señor. Tiene que haber sinceridad en lo que hacemos. Ahora, las ofrendas, he mencionado aquí el pacto de sal. En la Biblia hay pactos, pero no estoy hablando de un nuevo pacto, para que no, sino que se le llama nuevo pacto de sal
a una realidad de hacer las cosas correctas. Y ahora voy a hablarle sobre la sal, pero en este caso la sal del pacto que Dios hizo con David, el pacto davídico, pero es también conocido como pacto de sal que Dios hizo con David, porque era un pacto permanente. Dios estaba haciendo un pacto leal con David, con la descendencia de David, con sus hijos y nietos. Dios estaba diciendo a David: siempre un familiar tuyo se sentará en el trono. Eso es la idea del pacto de sal con David, de un Dios que es fiel. Es como si Dios le hubiera dicho a David: mira, te entrego esta sal para que veas qué es señal del pacto. Por ejemplo, y digo esto también, en tiempos antiguos, dos personas se reunían a tomarse un cafecito, y para sellar la reunión de ser personas que se aman, que van a ser íntegros, se repartían un poquitico de sal. Quizás yo sé que hoy no significa nada, quizás usted le pide un poco de sal a la vecina porque se le acabó la suya, pues no significa nada, solamente darle sabor a la comida. Pero en tiempos antiguos, dos personas se reunían y intercambiaban un poco de sal. Lo que estaban haciendo era hacer un pacto de lealtad, de fidelidad entre ellos. Y eso es como si Dios se haya sentado con David. David, toma esta sal porque yo siempre voy a ser fiel, siempre un descendiente tuyo va a sentarse en el trono para ser rey. Mis hermanos, es igual. Al nosotros estar en Cristo, es igual decir que tenemos un pacto de sal con Cristo. ¿Por qué? Cristo es fiel con nosotros. Cristo es fiel con la iglesia. Cristo es fiel con los suyos. Esa es la idea de lo que estamos hablando. Y por eso cuando hablamos de sal, usted tiene que ser un hombre de compromiso también, un hombre de pacto como cristiano, alguien que valore sus palabras, que sus palabras digan quién es usted. En tiempos antiguos llegaba un señor y decía: yo le compro ese terreno. Y no había escritura, no había nada, solo las palabras de ellos. ¿Está bien? Y a partir de eso es suyo. No habían papeles, pero sí había moral. Había una moral tan alta que era mejor que una escritura. Era cuando había todo eso, ¿verdad? En aquella época era así. Gente que antes hacía tratos así nada más. No había nada escrito, solo su palabra y la mía. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. Dios está comprometido con su palabra que ha dicho. Entonces en el segundo libro de Crónicas, quiero que vaya ahora, tenemos una historia en el segundo libro de Crónicas. Y tiene que ir al capítulo 13 porque hay un acontecimiento ahí después de muchos años después de David. Es un nieto de David, por cierto, ahora. En el capítulo 13 del segundo libro de Crónicas tenemos una historia que quiero mencionarla antes de seguir adelante con mi sermón del pacto de sal, o mejor dicho, con la sal en este caso. Segunda Crónica, capítulo 13. Bueno, no voy a leerlo todo, usted puede leerlo en casa, pero es el reinado de Abías. Abías era nieto de David en aquel entonces y reinaba sobre Judá. Y era la época aquella donde ya el reino se había dividido y ya Jeroboam se había traído la división de lo que se conoce la división del reino, los del norte y los del sur, y ya había todo un complot de enemistad entre los dos reinos. Y el hecho es que Jeroboam, mire lo que dice en el versículo 1, en el año 18 del rey Jeroboam, Abías, en este caso, Abías comenzó a reinar en Judá, porque Jeroboam lo era en el reino del norte. Reinó 3 años en Jerusalén y el nombre de su madre era Micaías, hija de Uriel y de Gibea, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam, o sea, el reino del norte contra el reino del sur, representado por 2 reyes. En este caso, uno de ellos es Urías, en el reino de Judá, y el reino del norte. Ahora, recuerde esto en la historia, y solo por recordarlo. Siempre Judá siguió la línea de la descendencia de David. Y lamentablemente el reino del norte se tomó un rumbo en rebelión contra Dios y contra el reinado de Judá. Ahora, entonces, dice que Abías comenzó la batalla, versículo 3. Y hubo guerra, dice en el versículo 2, entre Abías y Jeroboam. Y hubo guerra, conflicto entre los dos.
Y Abías comenzó la batalla con un ejército de valientes guerreros. Oiga bien, 400,000. Usted dirá, qué montón de gente, ¿no? Es su ejército. Mientras Jeroboam se puso en orden de batalla contra él con el doble, lo duplicó, con 800,000 hombres escogidos. Y dice que eran valientes y eran fuertes. Ahora, escuche bien, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia está en que Judá sigue la línea de David y él tiene la promesa ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque él, David, su abuelo, Dios había hecho un pacto davídico con él, llamado también un pacto de sal. O sea, a pesar de que él tiene menos guerreros para pelear, tiene el respaldo de Dios. Escuche bien. Y allá Jeroboam tiene el doble, lo duplica con sus enemigos, pero él va en rebelión, él no va con la aprobación de Dios. Escuche bien, mis hermanos, si Dios está con nosotros, hay que entender el lenguaje de la Biblia. Si Dios está con nosotros, mis hermanos, la iglesia puede descansar en paz. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y eso es fundamental aquí. Entonces, mire, Abías mismo se lo reconoce así y se lo reclama. Entonces Abías, versículo 4, Abías se levantó en el monte Semararaín, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo: escuchadme, Jeroboam y todo Israel, escuchen todo el reino del norte, llámese Israel. Y dice: no sabéis, así se los dice, no sabéis que el Señor Dios de Israel dio a David, oiga bien, dio a David el reino sobre Israel. ¿Para cuándo? ¿Por un tiempo? No, para siempre. Y él, a él y a sus hijos, ¿con qué, hermanos? Con pacto de sal. O sea, no pelees conmigo, porque si peleas conmigo es pelear contra Dios. Escuchen, mis hermanos, usted tiene que aprender a caminar en la bendición de Dios. Por eso Dios nos dice: mía la venganza. O sea, no se vengue usted, deje que Dios lo haga. Dice: no paguéis mal por mal. ¿Por qué? Porque usted pertenece a un pacto con el Señor. Y el Señor no le pagó al mundo conforme a sus pecados, los amó, les perdonó. Entonces dice que usted y yo seamos de pacto también, seamos leales, seamos de pacto de sal. Caminemos ahí sin vengarnos, caminemos ahí sin desquitarnos, si quiere llamarlo así. Y eso es lo que le dice él, pero por supuesto Jeroboam no le escuchó. Quizás alimentó más bien su ira, su odio, su rencor, y no hubo manera. ¿Y sabe qué pasó? Que a tal punto Dios interviene y Dios derrota a Jeroboam. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su pacto. En el versículo 5 les dice, es como que le dijera: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Es como si David, ya lo dije, y Dios se sentaran y Dios le dio a David: mira, esta sal es tuya. Eso será señal de mi fidelidad. Yo seré leal a ti y a tu descendencia, y siempre habrá un rey de tu familia sentado en el trono. Jamás Dios sería desleal al pacto de sal que había hecho con David. Aunque él tenía la desventaja de guerreros, el que estaba frente a él era alguien sin sal. Y estar sin sal significaba no tener el respaldo de Dios. Ahora, escúcheme bien. Cuando vamos al Nuevo Testamento y Jesús está con sus discípulos comiendo la última comida, y Jesús está reunido con sus discípulos en el aposento alto antes de ir a la cruz. Y ya cuando nosotros hemos estudiado un poco las Escrituras, casi
tenemos como un argumento del temperamento, por decirlo así, de cada uno de sus discípulos. Y entonces Da Vinci, un pintor muy reconocido en la historia, pintó la última comida de Jesús. Y él pudo ir pintando a cada uno de los 12 a como él consideraba que podían reflejar su persona. Y fue pintándolos a todos, ahí fue. Y cuando lo interesante es cuando llegó a pintar a Judas, lo puso con 2 características en su pintura. Y quizás algunos de ustedes lo tuvieron en algún momento esa pintura, porque se hizo muy famosa y comenzaron a venderla por mucho tiempo sobre lo que se llamaba la Santa Cena de Jesús. Entonces, cuando usted observa, o quizá la tenía, o si la tiene, no sé, la verdad. El hecho es que cuando usted llega donde Judas aparece, él lo pintó con una bolsita en la mano. Le habían pagado 30 monedas, entonces estaba con su mochila, ¿no? Con su platita. Y lo pinta regando la sal en la mesa. Y usted tiene que entender por qué lo pintó así. Lo pintó así porque Judas fue desleal a Jesús y a los 12. Judas quebrantó el pacto de sal con su traición. Es muy interesante. Si usted nada más lo ve, dice, ay, qué bonito, pero no entiendes lo que estaba transmitiendo él con su mensaje. Mis hermanos, el Nuevo Testamento nos llama a tener sal entre nosotros como iglesia, como miembros los unos de los otros, a ser leales, a ser hombres de compromiso, de pacto, por decirlo así. Tener sal entre nosotros, entre ustedes, dice Pablo. Él está hablando, sean leales, sean creyentes de compromiso, no rompan el compromiso, permanezcan siendo fieles. Esa es la idea completamente así. Entonces el Señor utilizó la sal para enseñarnos principios de la vida cristiana y también como una exhortación para la iglesia. Número 1, la sal entonces siempre va a mantener un sabor distintivo, algo lo distingue. Usted tiene que distinguirse, usted y yo tenemos que distinguirnos en el sistema que hemos hablado. Tenemos que distinguirnos de algo, no somos perfectos, una y otra vez lo digo yo aquí en este púlpito, no somos perfectos, vamos a fallar. Alguien nos va a acusar de algo en la casa, que hicimos tal cosa por allá. Alguien nos dirá, no está bien lo que... Sí, eso sucederá. Pero anhelamos como iglesia honrar al Señor en lo mejor que podamos. Entonces, tiene que haber una distinción en el cristiano. Tiene que haber una distinción en la iglesia que vive en este sistema que hemos estado hablando. Escuche bien, en cuanto a la sal no necesita la comida. La comida necesita la sal. Escuche bien. La sal por sí misma es sal. Tiene sabor a sal. La comida sin ella no sabe nada. Es insípida, sin sabor. Por lo cual la comida necesita la sal. Y eso es muy importante. Muchas comidas sin sal son insípidas, no saben a nada. Es igual el mundo, su familia, sus compañeros de trabajo, en el bus donde vaya, en los negocios que hagamos, en las ventas, qué sé yo, en su reunión familiar, en su reunión de té, lo que sea. Usted y yo somos marcados a marcar una distinción. ¿Por qué? Porque somos la sal. Tenemos que darle el sabor a aquello. Y esas personas necesitan de usted y de mí. Sí, Paraíso nos necesita, Cartago nos necesita, nuestra nación nos necesita. Pero lamentablemente algunos hombres han querido llegar a este lugar de autoridad en el gobierno, nuestro gobierno. Han llegado a la asamblea, otros a la sala cuarta. Y es muy lamentable porque han terminado siendo tan corruptos como eran los otros. Y ese es el asunto
Dijimos también que las cosas externas hacen que la sal pierda su sabor. Y por eso dije que el sistema del mundo quiere venir hacia nosotros y contaminarnos y hacernos pensar conforme a su sistema. Y cuando nos damos cuenta, la sal perdió su sabor. Ese es el punto. Juan capítulo 17, versículo 14. Jesús dijo estas palabras. Fue la última oración que Jesús hizo por sus discípulos antes de ir a la cruz. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, evangelios sinópticos, ninguno de los tres evangelios tienen en su evangelio esta oración. Pero sí la tiene Juan. Aunque no es sinóptico, por su temática, Juan sí tiene la última oración que Jesús hizo por sus discípulos. Y Jesús fue más allá, oró por los que habían de creer también. Y usted puede poner su nombre ahí. Jesús oró por los que habrían de creer después de los discípulos. Jesús dijo, dentro de muchas cosas que dijo, en el versículo 14 Jesús dijo: yo les he dado tu palabra. Y el mundo, el sistema del mundo de aquel entonces, Roma, el sistema que vivían los religiosos de aquel entonces, el judaísmo mismo. Jesús les dije a sus discípulos: yo les he dado tu palabra. O sea, Él está hablando con el Padre y dice: Padre, yo les he dado tu palabra. Gracias, Señor, en este día, por este tiempo, por la alabanza. Dios, que podamos ser sal en nuestra vida personal y luego en nuestro círculo cercano, la familia, que podamos ser sal con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la suegra, con el abuelo, con el tío, con la tía. Y luego personas cerca de nosotros, familiares cercanos seguramente, pero también personas que no son nada nuestro en cuanto a sangre, pero son personas que necesitan que nosotros les podamos comunicar un sabor de ti, Señor. Que podamos transmitir una fe que otros quieran tenerla, Señor, al ver nuestra conducta, no perfecta, pero temerosa de ti. Dios, gracias por cada uno de mis hermanos, por sus vidas, sus familias. Esta semana que iniciamos hoy sea una semana de bendición, de protección. Dios, que sigamos sumisos a las autoridades sanitarias, Señor, que podamos honrar tu nombre hoy, mañana y siempre. Ministerios Internacionales Comunidad Quirios agradece su escucha en esta, una edición más de Predicaciones Dominicales. Esperamos contar con su colaboración para difundir la palabra de Dios en toda la tierra. Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace,
proclámenlo a todas las naciones. Salmo 105:1. Un caluroso saludo y hasta pronto.